¿Cómo entender la Biblia? Primera pregunta. ¿Qué dijo Jesús concerniente al estudio de las Escrituras? Respuesta en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo está dando una observación y un consejo a la vez, en donde las personas que quieren tener vida eterna deben de escudriñar las Escrituras. Escudriñar, buscar, investigar, cavar profundamente como cuando se busca un tesoro en la tierra. Hay que sacar con trabajo y esfuerzo la tierra para poder llegar al tesoro. Así son las verdades que se encuentran escritas en la Biblia, las sagradas escrituras. Y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Se necesita oración y sabiduría para leer la Biblia. No debiéramos de tomarla descuidadamente, sino como que es la palabra de Dios y pedirle que por medio de su Espíritu se nos dé el entendimiento y que se abran esas verdades que solamente los sinceros y fervientes buscadores podrán encontrar. Ellas son las que dan vida eterna. Cristo, cuando inspiró la Biblia, dejó la forma de la cual nosotros tendremos vida eterna. Y es a saber, escudriñando la Biblia. Esta vida es pasajera. Los más robustos viven 100 años, en regularidad de condiciones. Sin embargo, la vida eterna es una vida inmortal, al lado de Dios y de su amado Hijo, junto con los millones de ángeles y los redimidos que serán salvados en esta tierra. La vida eterna no tiene fin. La vida eterna será tan larga como la misma vida de Dios. No es cualquier cosa la vida eterna, y por eso debemos de buscar escudriñando en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda pregunta. ¿Por qué fueron reconocidos los miembros de una cierta iglesia antigua? El apóstol Pablo escribió en carta a los tesalonicenses lo siguiente. Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Había unos habitantes en la ciudad de Berea, cuyo nombre era Bereanos. Los bereanos recibieron la palabra enviada por Dios a través de Pablo y diligentemente estudiaban cada día las escrituras, en este tiempo el Antiguo Testamento, para ver si el mensaje que traía Pablo sobre Cristo era verdadero. Y ellos se convencieron con toda solicitud. Entonces, nosotros debiéramos de ser como los bereanos, porque los que no reciben la palabra tienen un calificativo en la Biblia como los tesalonicenses. Los tesalonicenses fueron llamados malas bestias, porque no escudriñaban y no estudiaban la palabra conforme a lo que Dios desea. La invitación es que seamos como los bereanos, que fueron exaltados en Hechos 17:11. Tercera pregunta, ¿mediante qué comparación se indica que algunas porciones se deben de entender de la palabra de Dios? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis legado a ser tales, que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Los primeros rudimentos es como tomar leche de un bebé. Un bebé toma leche. Así nosotros cuando empezamos en la vida espiritual. Poco a poco vamos entendiendo y cada vez a través del ejercicio constante del estudio de la palabra día tras día, ese alimento espiritual que es la lectura de la Biblia y la oración se va volviendo un alimento sólido. Y así, cuando la persona crece espiritualmente a través del tiempo y los años, la persona
tiene más entendimiento y discernimiento, y la Biblia se constituye en un alimento sólido para norma de vida de cada persona. Cuarta pregunta. ¿De qué manera se explica mejor esta comparación? Vamos a leer Hebreos 5, versos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El crecimiento espiritual es igual que de un niño a un hombre. Cuando el niño es pequeño, necesita leche. Cuando el hombre es grande, necesita alimento sólido. Esa es la comparación que el Señor hace. Además de eso, la madurez espiritual se alcanza por el ejercicio de los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Pero esto solo se va a alcanzar cuando la mente de la persona que estudia la Biblia tenga la misma mente de Cristo. Todo estudiante de la Biblia absorberá los pensamientos de Cristo. Todo estudiante de la Biblia tiene como deber vivir la vida de Cristo. Eso es un mandato del Señor. Quinta pregunta. ¿Qué escritos se dice específicamente que contienen cosas difíciles de entender? Segunda de Pedro, verso 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí vemos que algunas de las porciones de la Biblia son demasiado sencillas para ser mal comprendidas, mientras que el significado de otras no se pueden discernir a primera vista. Para obtener un conocimiento abarcante de cualquier verdad bíblica, se debe de comparar texto con texto, pasaje con pasaje, línea escrita con la línea escrita de la misma Biblia, y debería de haber una cuidadosa investigación y reflexión acompañada de oración. El estudio que se lleva a cabo con este espíritu será ricamente recompensado. La mayoría del texto bíblico es sencillo de entender, tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. No se necesita ser un especialista o un gran doctor de la ley y del conocimiento para entender la Biblia ni para enseñarlo. Dios da su espíritu a todos aquellos que le buscan fervientemente. Cada persona que desee entender la Biblia, con oración la abrirá y la leerá. Constancia y perseverancia se requiere para este estudio. Solamente cuando se encuentren partes difíciles de la Biblia, se deberá de estudiar como el consejo se da. Debe compararse texto con texto y pasaje con pasaje de la misma Biblia. No cabe lugar a interpretaciones personales e individuales o a impresiones de la mente que no han sido plenamente antes puestas en contacto con la Biblia, pues por eso es que se ven tantas y tantas y tantas interpretaciones e iglesias que no son concordantes entre las unas y entre las otras. Sexta pregunta. ¿Solamente quién comprende las cosas de Dios? Primera de Corintios 2:11. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y esta pregunta va ligada a la siguiente, séptima pregunta. ¿Cuán cabalmente escudriña el espíritu los tesoros ocultos de la verdad? Ahí mismo en Primera de Corintios 2, verso 10 se lee, pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Dios se revela a través de la escritura. Dios se revela a través de la naturaleza. Tenemos dos fuentes de revelación. Basta mirar la naturaleza para ver el gran poder de Dios, el cual tiene el control sobre toda la tierra y sobre todo el universo. Pero a través de la revelación de la escritura de la Biblia, se nos da a conocer lo que Dios desea que nosotros conozcamos. Y por medio de su Espíritu se nos da el discernimiento, el cual Dios da a todo buscador sincero. Octava pregunta. ¿Cuál es uno de los propósitos de los cuales fue enviado el Espíritu Santo? Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, se nos es enviado a todos aquellos que lo buscamos sinceramente y es para recordar lo que se nos ha enseñado a través del estudio diligente y diario de la palabra. No podemos dejar la palabra abandonada y tener una vida cristiana. Es imposible. El cristiano deberá estudiar la Biblia diariamente como norma de vida y no se podrá desligar de ella, a fin de que no venga el enemigo de las almas y arrebate lo que fue sembrado en su corazón, que es la palabra. Novena pregunta. ¿Por qué el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu? Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre que no ha tenido un contacto con la mente divina, el hombre que no ha buscado la presencia de Dios, el hombre que está infatuado en los placeres de esta vida, en los goces mundanales, el hombre que no tiene tiempo para sacar un espacio para estudiar la Biblia o tener oración. Es un hombre natural. La Biblia lo llama carnal, de la carne, pues vive satisfaciendo sus deseos corporales, sus deseos físicos, sus deseos materiales. El hombre espiritual es el que busca las cosas de Dios y que es nacido del Espíritu. Por eso el hombre carnal no puede entender el asunto espiritual, porque a menos de que haya un cambio y una transformación, una búsqueda del hombre carnal hacia un hombre espiritual, serán siempre locuras los asuntos de la Biblia y los asuntos que atañen a Dios. Décima pregunta. ¿Qué don espiritual pedía el apóstol en oración? Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué deberíamos de pedir siempre? Don de sabiduría, revelación del conocimiento de Dios. Este don es muy importante para poder ser salvos. Esto tiene que ver con el plan de la salvación. Dios desea restaurar la imagen de Él, la imagen de Dios en el hombre. Y nosotros no podremos ser restaurados a la imagen de Dios a menos que empecemos a pedir el don de la sabiduría y de la revelación del conocimiento de Él. Al conocer cada vez más a Dios, nos estamos acercando a Él, pues hay una ley de la vida humana que se llama la contemplación. Todo aquello que yo contemple será a lo que yo me parezco. Si yo estoy contemplando asuntos triviales, hablaré de la trivialidad. Viviré en la trivialidad. Pero si yo hago un cambio hacia el asunto espiritual, habrá un conocimiento más profundo y una transformación del ser interior por la contemplación hacia Cristo. No hay nada en esta tierra que llene el vacío que siente el hombre
que está buscando objetos materiales u objetos sentimentales u aspectos sociales, pues todo en esta vida es efímero. Solamente Cristo en el alma llena toda la sabiduría y el conocimiento de Dios, pues Cristo es la sabiduría. Primera de Corintios 1:24. Onceava pregunta. ¿Bajo qué condiciones se promete el conocimiento de las cosas divinas? Proverbios, verso 2, del 3 al 5. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos. Cual si buscares la plata como un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor y descubrirás lo que es conocer a Dios. Entonces sabrás cuando estamos buscando los asuntos divinos, lo que es conocer a Dios y cómo es honrar al Señor. Tenemos que buscarlo con las fuerzas de nuestra inteligencia, nuestro buen juicio y entregarnos por completo a buscarlo. Así como dijo el Señor Jesucristo en Juan 17, que allí está la vida eterna. 12ª pregunta. ¿Qué se promete al que quiere hacer la voluntad de Dios? El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Dios es un Dios perfecto e instruye a quienes son sinceros y se desprenden de prejuicios para mostrar cuál es la verdad. Y la verdad está revelada a través de la Biblia. Es conveniente repetir vez tras vez que cualquier persona que escudriñe la palabra de Dios con un corazón plenamente decidido a hacer la voluntad de Dios, la comprenderá. La semilla de la palabra de Dios que cae en un corazón honesto, sincero, produce frutos para vida eterna. 13ª pregunta. Cuando el joven rico le preguntó a Cristo bajo qué condiciones podría obtener la vida eterna, ¿a qué dirigió Jesús su atención? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10:26. Los judíos de los días de Cristo llamaban la ley a los 5 primeros libros de la Biblia escrita por Moisés. Por eso es muy importante tener las bases principales de la Biblia, a saber que el estudio concienzudo de ella debe ser en orden, iniciando desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, donde se termina Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Solamente cuando el lector haya comprendido todo el conjunto de los escritos es que se podrá hallar y entender cómo está escrito en la ley, cómo lees. 14ª pregunta. ¿En procura de qué iluminación espiritual deberían de orar todos? Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Señor quiere que nosotros entreguemos nuestra vida a Él y obedezcamos. No es suficiente con solamente entregar la vida. Se debe de cumplir sus mandatos, porque el gobierno de Dios es un gobierno que tiene leyes. Si estamos fuera de la ley, estamos fuera de los mandatos del Señor. 15ª pregunta. ¿Qué pueden hacer las escrituras en favor de aquel que cree en la Biblia? Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué puede hacer las escrituras en favor de el que la lee? Lo puede hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. ¿En quién? En Cristo Jesús. 16ª pregunta. ¿Qué gran bendición confirió Jesús a sus discípulos después de su resurrección? Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Cristo abre el entendimiento, en este caso de los discípulos, luego de su resurrección, porque aún no entendían bien el objeto del plan de la salvación que Cristo vino a desarrollar en esta tierra, salvar a los hombres perdidos que creyeran en Él.
17ª pregunta. ¿Cómo censuró Jesús a aquellos que, aunque estaban familiarizados con la letra de la escritura, no la comprendían? Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Desde la época del Señor Jesús hasta hoy, muchos doctores de la ley, de la Biblia, de las escrituras, erran y no comprenden bien las escrituras. Una de las principales causas es que toman unas porciones y desechan otras. No debe de ser así. La Biblia debe ser aceptada completamente. Y el secreto para entenderla es que ella misma se explica. Las palabras se deben de buscar de acuerdo a su contexto en donde está escrito. Y ella misma en otras partes de otros libros, pues fue inspirada por el mismo Espíritu de Dios, explica lo que significa cuando nosotros no podemos entender. Estos maestros de la ley que erran ignorando las escrituras y el poder de Dios desde la época de Cristo, muchas veces toman la Biblia bajo su conveniencia, tomando lo que a ellos les es útil y desechando lo que no les es útil. Ese es un problema que existe hasta hoy. 18ª pregunta. ¿Quién dijo Jesús que eran bienaventurados? Lucas 11:28. Pero él le dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La invitación es no solamente a oír la palabra y obedecerla, sino a leerla y a estudiarla. De acuerdo, lo dice Apocalipsis. Bienaventurados los que leen y oyen la palabra. Que este estudio sea de bendición y cada vez más nos acerquemos a Cristo. Maranata, Cristo viene.